apoyados en la fecha de agosto, del 22 de agosto, el día del renunciamiento, que en realidad el renunciamiento fue el 31 de agosto, pero este mes de agosto, sin duda alguna, a la distancia, es una fecha que cobra importancia en la vida de Eva Perón. Vamos a recordar los teléfonos, aunque hay muchísimos llamados, el 999-1116 con líneas rotativas y también el teléfono del fax, el 999-1115, recordándoles a ustedes que sean escuetos, por favor, en el mensaje a través del fax. El tercer tramo del programa excepcional del día de hoy, con el testimonio único del padre Benítez, tiene que ver con el libro La razón de mi vida y el famoso viaje de Evita con una comitiva importante, donde estaba inclusive el padre Hernán Benítez, a la España de Franco y a otras partes también de Europa. Este es el tercer tramo del programa de hoy. De la razón de mi vida he escrito y dicho lo siguiente. La leyeron todas las mujeres de la Argentina menos una, que fue ella. Porque era imposible que tuviera paciencia para escribir. El libro lo escribió Penella de Silva, un español estupendo, a quien conocí yo en el año 47 en Europa, en el viaje de la señora. Muy buen escritor. Vino a la Argentina a pedido de Eva Perón, porque lo conoció ella en su viaje de Europa, y trajo sus hijas, a las que tuve de alumnas en la clase de antropología en la universidad, espléndidas niñas. Penella de Silva había escrito unos apuntes para la señora de Roosevelt. Esto no se sabe, no se ha dicho nunca. Que no cuajaban, porque los escribió en Berna, donde estaba de agregado cultural de la Embajada Española. Viene a Buenos Aires, llamado por Eva Perón, leemos los manuscritos que había preparado. ¿Usted lo puede adaptar esto para Eva Perón? ¡Oh, sí! Había principios generales y un material magnífico. Hizo la adaptación, pero en la adaptación el estilo era de un gran escritor español, y aquí eso no iba a cuajar. Lo tomó Mendé, que vivía en mi barrio, en el barrio Presidente Perón, y Mendé volcó, muy buen escritor, simple, un escritor sencillo, que pareciera, puramente leyéndolo, el estilo de Mendé en todos sus escritos es muy de mujer. No lo ofendo con esto, es una manera de escribir. Y salió un libro que como escrito es muy bueno, pero como eran los inventos y las emociones de Mendé y su arte natural, Dios me perdone, pero quería quedar bien con la pareja gobernante, salieron cosas que hoy, analizadas, resultan ridículas. Porque dice, por ejemplo, en las cartas que desde Martín García, desde la isla, le escribió a ella cuando lo tenían detenido, le decía: ay, no te olvides de nuestros descamisados arriba, descamisados. No los recuerda jamás en ninguna de las 3 cartas que envió desde allí. Nada. Consigamos la jubilación y nos mandamos a mudar de... Esto es lo que dice. Que evidentemente, ¿qué fe se le puede dar a ese escrito? Y está escrito no pensando tanto en Eva Perón cuanto en Perón, porque era ministro de Asuntos Técnicos de Perón. Nada, en eso tienes razón Cipriano Reyes, nada. ¿Por qué? En primer lugar, era un problema que lo debían hacer los gremios, y de los gremios, aunque ella había dirigido un gremio, el de los locutores de radio, pero no estaba al tanto del movimiento obrero. En segundo lugar, estaba preocupadísima por esto que les voy a decir, por conseguir de una persona que luego fue ministro y que vivía en San Nicolás, se interesase pidiendo la liberación de Perón y salir al extranjero. Y eso no le dejaba tiempo. Y era la única persona que podía conseguir eso. Se han hecho varias anécdotas, que bajó de un coche para arengar a la multitud, de nada de eso. Digo más, cuando viene Perón la mañana que sale de Martín García y llega aquí al hospital militar,
estaba en el último piso de arriba. Yo llegué a eso de las 11 y me estuve hasta la noche porque lo acompañé a la Casa de Gobierno cuando habló, el 17 de octubre. No había visto a Eva Perón todavía, en todo ese día. La vio cuando salió de la Casa Rosada, por consiguiente, muy entrada la noche, por no decir la mañana del día siguiente, la vio en el departamento donde ellos vivían. De modo que esto es lo que presencié, no novelas. No teníamos la robótica, ni teníamos las computadoras, ni teníamos nada de las grandezas actuales. Pero toda la industria media que no la habíamos desarrollado, porque nos llegaba todo desde Europa, o desde América, Norteamérica, la desarrolló Perón. No solamente no había un desocupado, ni un hambriento, sino que si usted necesitaba un albañil o un plomero, tenía que esperar 3 semanas hasta que el señor llegara y recibirlo con una delicadeza y una atención, porque si no, usted estaba perdido. De suerte que fue un momento grandioso. Llegamos a esto que hoy parece inusitado. Nos debía Inglaterra $800.000. Pero de modo que la deuda externa estaba invertida entonces, en ese tiempo. ¿Lo sabía usted eso? No. Parece un cuento de hadas, ¿no? Sí. Esta es la verdad que yo viví. Por consiguiente teníamos que pagar tributo a la que habíamos hecho frente a los triunfadores, que estaban intolerables, tras la rendición de Japón, con el estallido de 2 bombas atómicas y la muerte en cada una de ellas de casi 200.000 personas, y lo que se seguiría era, como para decirlo, esclavos de por toda la vida, japoneses y alemanes. De suerte que estaban los aliados exaltados hasta lo infinito. Muy bien, la acusación: señores, les vamos a retirar los embajadores, que era decir, les vamos a retirar los capitales, les vamos a bloquear el mercado que ustedes tienen, por consiguiente están condenados económicamente. Caramba. Sí nos ocurrió, dado que Franco vio, creo que fue el visionario de la cosa, que les voy a decir, vio que un acercamiento de Perón a él, por eso se habló en ese tiempo del eje Buenos Aires-Madrid, que un acercamiento con una visita de Perón a España podía robustecernos. Envió a la señora de Drisdale a Buenos Aires, invitando a Perón a que fuera. Pensamos mucho ese asunto y se convino en que fuese la señora de Perón, no Perón, porque los momentos no eran, comenzaba el primer gobierno de Perón, eran muy difíciles para que él pudiera ausentarse. Y además, cosa que me pareció evidente y también le pareció a Perón, no se trataba de una sola visita, porque eso quizás nos hubiera hecho mal. Pero si ella visitaba al Romano Pontífice oficialmente, por el Tratado de Letrán automáticamente tenía que visitar a Italia. Y en Italia se había hecho la gran resistencia, aunque Mussolini y Hitler hacían migas, pero la gran resistencia se había hecho en Italia y habían pagado un tributo inmenso al triunfo. Si visitaba Italia a raíz del tratado, oficialmente, a raíz del Tratado de Letrán era obligatorio, nos jugaríamos enteros para que le invitase oficialmente Francia. Nunca pensamos en Inglaterra, nunca. En primer lugar porque estaba la reina vieja, no la actual, que tomó el gobierno después de Eva Perón y fue a París a visitar Notre Dame después de Eva Perón. De modo que se convino. El problema era el Romano Pontífice. Lo vi en abril, como legado especial. Llevé una carta que ya se ha hecho pública. La tuvimos guardada 30 y tantos años. Donde se dijo la verdad. Se dijo, mire, la Iglesia argentina
el alto clero, la iglesia oficial, como en casi todos los países, está ligada al poder y a la oligarquía. Como en otros tiempos, la sociedad estaba ligada a los intereses famílicos de los ricos, de los poderosos, y al esclavo se lo consideraba más cerca del animal que de las clases gobernantes. Lo dice Aristóteles en sus libros. Y Platón, que accidentalmente pasó por la esclavitud a raíz de la pérdida de batallas, aunque no había nacido esclavo y al contrario, esto no es que yo haya leído los libros de Sócrates, que no existen. He leído los diálogos de Platón, ¿de qué se ríe usted? Porque también de una referencia a algún señor que leyó Sócrates, ¿no? Sí, ¿no? Cuando terminé la visita al Romano Pontífice, que me recibió en el Salón Blanco del Vaticano, al bajar por las famosas escaleras lo vi al secretario de Estado, Monseñor Montini, quien fue después Pablo VI, y me dice: ya tienen invitación oficial de Eva Perón. Así me recibió, con los brazos altos. Él subía en un cochecito miserable, había llegado a las puertas del Vaticano, con una pobreza y una sencillez y una humildad. Yo lo abracé, casi lo estrangulo si hubiera dado alas porque ahí estaba ganada la partida. Por lo común, 2 o 3 veces por semana me llamaban por la noche por teléfono desde Buenos Aires. Y me dijo Monseñor Montini, general, a Perón, que a la señora la van a recibir con los honores del protocolo de esposa de un jefe de Estado. Por consiguiente, usted tiene la cruz piana y ella tiene el rosario de oro. Los novelistas, aprovechándose de la ignorancia de los argentinos y de la gente en general, dicen que Eva Perón fue a discutir marquesados. Ya estaba programada la Fundación Eva Perón, el trabajo con los pobres. Imagínense ustedes, si los pobres y los obreros, señora marquesa, ¿qué diferencia hay de la marquesa Rilaos de Olmo, que está enterrada en la Basílica de la calle Belgrano, con Eva Perón? Era estúpido eso. Y mire, de estúpidos no teníamos nada, ¿eh? Otra cosa, que quería la Rosa de Oro. La Rosa de Oro, después que se le dio a Teresa de Lisieux, no se dio más. Yo no era tan estúpido que no supiese esas normas. El protocolo vaticano es el protocolo más serio de los estados actuales. Por consiguiente, sabían perfectísimamente, y está en la documentación que yo guardo, que es estúpido decir que Eva Perón fue a discutirle un marquesado Pío XII. Y estúpido decir que fue por la Rosa de Oro. Lo sabía perfectamente bien. Que yo ya he dicho, la razón de mi vida y el viaje a Europa seguramente aparecen, como ha quedado claro, distintos temas que van enriqueciendo este monólogo en el recuerdo del padre Hernán Benítez. Cuando nos reencontremos en el próximo tramo de nuestro programa, nuestros invitados van a aportar también algunas experiencias y algunas vivencias y algunos conocimientos de todo esto. Ya nos separamos y ya nos volvemos a reencontrar. Encanto de hombre, el rector de la universidad en esos días, que leyó primero un trabajo muy lindo. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.